¿Sabían que un solo viaje puede cambiar el mundo para siempre? Pues hoy vamos a meternos de lleno en cómo una búsqueda de especias acabó literalmente redibujando el mapa que todos conocemos. Es uno de los viajes más transformadores de toda la historia. Y esa es, justo, la pregunta del millón que nos va a guiar. ¿Cómo es posible que el deseo de encontrar una nueva ruta comercial a Asia terminara por desatar una era de cambios que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado? Para entenderlo tenemos que empezar por el principio. A ver, para poner las cosas en contexto, tenemos que irnos atrás en el tiempo, hasta el siglo XV. En ese momento, Europa estaba en una especie de encrucijada. Tenía un apetito voraz por ciertos productos y un problema logístico, la verdad, gigantesco. Es que no hablamos de simples lujos, ¿eh? Las especias, la seda, el oro, eran verdaderos símbolos de estatus. Eran necesarios para conservar alimentos y movían economías enteras. La demanda era altísima, pero claro, conseguir todo eso ya era otra historia. El contraste es que era brutal. Imagínense el panorama. Las rutas terrestres que existían, como la famosa ruta de la seda, eran larguísimas, llenas de peligros y además carísimas, porque todo pasaba por un montón de intermediarios. Así que el sueño, el gran objetivo, era encontrar una ruta marítima directa. ¿Por qué? Pues porque sería más rápida, más segura y, sobre todo, muchísimo más rentable. Y es justo aquí donde entra en escena nuestro protagonista. Un hombre con una idea que para muchos sonaba a auténtica locura, pero que prometía ser la solución definitiva a ese gran problema de Europa. Colón propuso algo que rompía todos los esquemas. Su razonamiento era, si la Tierra es redonda, entonces para llegar a las Indias, a Asia, se debería poder ir navegando siempre hacia el oeste, cruzando el Atlántico. Parece simple, ¿verdad? Pero en aquel momento era una hazaña que nadie se había atrevido a intentar. Pero, claro, el camino no fue nada fácil. Presentó su proyecto a varias coronas europeas y le dieron con la puerta en las narices una y otra vez. Lo veían como algo demasiado arriesgado, demasiado caro, una fantasía. Sin embargo, su insistencia al final dio sus frutos cuando los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, decidieron en 1492 apostar por su audaz plan. Y con el dinero sobre la mesa, ahora sí que sí, comenzaba la verdadera aventura. Una expedición hacia un océano que, en los mapas de la época, aparecía como el Mar Tenebroso. Casi nada. La flota era pequeña, pero desde luego pasó a la historia. Estaba formada por 3 naves que hoy son legendarias, 2 carabelas muy ágiles, la Niña y la Pinta, y una nau que era algo más grande y robusta, la Santa María, que hacía de nave capitana. El 3 de agosto de 1492, esta pequeña flota zarpó del puerto de Palos. La travesía fue tensa, muy larga. Hablamos de más de 2 meses en mar abierto. Hay que imaginarse la incertidumbre, más de 60 días viendo solo agua y cielo, con la moral de la tripulación por los suelos, hasta que, en la madrugada del 12 de octubre, se escuchó el grito que lo cambió absolutamente todo. ¡Tierra! Ese fue el momento cumbre del viaje, está claro. Pero también fue el origen de uno de los malentendidos más gigantescos de toda la historia. Colón y toda su tripulación desembarcaron en una isla del Caribe, a la que bautizaron como San Salvador, y estaban convencidos, pero convencidos de verdad, de que lo habían logrado. Para ellos, esas tierras eran las Indias, la puerta de entrada a Asia. Pero claro, la realidad era otra cosa completamente diferente. No habían llegado a Asia ni por asomo. Se habían topado con un continente entero que no aparecía en ningún mapa europeo. Un nuevo mundo se estaba abriendo ante sus ojos y ellos, en ese momento, ni siquiera lo sabían. Así que aquel desembarco, que en el fondo se basó en un error de cálculo, no fue el final de la historia. Fue más bien el prólogo de una era completamente nueva para todo el planeta. Y a partir de aquí, las consecuencias, fueron de una escala inimaginable. Este viaje inició un contacto permanente entre 2 mundos que habían vivido de espaldas durante milenios. Desató una nueva era de exploración y expansión europea como nunca se había visto. Y provocó lo que se conoce como el intercambio colombino, un trasvase masivo de plantas, animales, culturas. Pensemos en ello. Productos como la patata, el tomate o el maíz viajaron a Europa y cambiaron la dieta para siempre, mientras que el trigo o el café llegaron a América. Pero este intercambio también tuvo una cara muy oscura. Enfermedades europeas para las que los nativos no tenían defensas, como la viruela, causaron una devastación demográfica. Y por supuesto, esto marcó el inicio de la colonización de América, un proceso complejísimo que definiría los siguientes siglos. Por lo tanto, el punto clave es este. Más allá de que la intención fuera encontrar especias, el viaje de 1492 se convirtió en un antes y un después en la historia. El mundo, y esto es literal, nunca volvería a ser el mismo.
Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. La forma en la que vemos este evento histórico es muy compleja y ha ido cambiando con el tiempo. ¿Deberíamos llamarlo un descubrimiento? ¿Fue más bien un encuentro? O quizá, siendo más precisos, una colisión de mundos. La respuesta que cada cual le dé, pues dice mucho no solo de cómo vemos el pasado, sino también de cómo entendemos nuestro propio presente.